Escuché a mi esposa embarazada susurrarle a su madre: en cuanto nazca el bebé, me divorciaré y viviré de su pensión. No la confronté. Solo llamé a mi abogado. Las voces venían de la sala. Eran susurros, cargados de una emoción conspiradora que me heló la sangre. No te preocupes, mamá. El plan es perfecto, decía mi esposa embarazada, Alejandra. En cuanto nazca el bebé, presento el divorcio. La custodia es automática. Los tribunales siempre favorecen a la madre. Me quedé paralizado en el pasillo, fuera de su vista. Entonces su madre preguntó: ¿y el dinero? Y la respuesta de mi esposa fue el sonido de mi mundo rompiéndose: Oscar gana bien. Puedo conseguir 5,000 al mes, sin trabajar. Este bebé es mi boleto dorado. No grité. No entré furioso. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz y apreté el botón rojo. La guerra había comenzado, y ella ni siquiera sabía que yo estaba en el campo de batalla. Mi nombre es Oscar, tengo 35 años, y soy arquitecto. Hasta hace 6 meses, pensaba que mi vida estaba perfectamente diseñada. Casado desde hace 4 años con Alejandra, una mujer que creía conocer. Y con un bebé en camino. La noticia del embarazo me había llenado de una alegría abrumadora. Habíamos hablado de tener hijos, sí, pero habíamos acordado esperar 2 años más. Estabilidad financiera, esas cosas de adultos responsables. A veces los anticonceptivos fallan, me dijo ella, sonriendo mientras me mostraba la tercera prueba positiva. Sorpresa. Y yo, en mi bendita ingenuidad, me lo creí. Me emocioné. Empezamos a ajustar planes, a mirar catálogos de cunas, a hablar de nombres. Pero noté cambios en ella. Se volvió distante, pegada a su teléfono, susurrando constantemente con su madre, Teresa. Una mujer que nunca me había aprobado, que siempre pensó que su hija merecía a alguien con más dinero, más estatus. Yo era solo un arquitecto, no un magnate. El día que mi mundo implosionó fue un martes. Salí para el trabajo y, a mitad de camino, me di cuenta de que había olvidado mi portátil. Era el día de una presentación importante, así que di la vuelta. Entré en casa sigilosamente, no quería asustarla. Y entonces las escuché. La conversación que siguió fue una autopsia en vivo de mi matrimonio. No era solo un plan de divorcio. Era una estafa meticulosamente orquestada. ¿Y si sospecha?, preguntó Teresa. No lo hará. Es demasiado confiado. Demasiado ingenuo, respondió mi esposa. La mujer que dormía a mi lado cada noche. Hablaron de la pensión alimenticia, de la manutención. De cómo mis $120,000 anuales se convertirían en su sueldo de $60,000, libre de impuestos y de trabajo. ¿El embarazo fue planeado?, preguntó su madre. Por supuesto, dijo Alejandra con orgullo. Dejé de tomar anticonceptivos hace 8 meses, sin decirle nada. Él quería esperar, pero yo decidí acelerar los planes. ¿Y la estocada final? La pregunta que nunca se me habría ocurrido hacer. ¿Y si pide una prueba de paternidad? Alejandra se rió. Una risa fría, ajena. ¿Por qué lo haría? Confía en mí ciegamente. Mencionaron deudas, $15,000 en tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Viajes, ropa, spas. Se dividen en el divorcio, él paga la mitad, explicó mi esposa como una experta estratega financiera. Este bebé no era un milagro. Era un seguro financiero. Un rehén de 18 años. En ese pasillo, escuchando mi vida desmoronarse, no sentí rabia. Sentí un frío glacial. Saqué el teléfono. Y grabé. Grabé 10 minutos de su plan maestro. Luego, me escabullí fuera de mi propia casa, cerré la puerta sin hacer ruido, y conduje hasta un café. Escuché la grabación una y otra vez. Cada palabra, clara, perfecta, condenatoria. Mi primer instinto fue volver y enfrentarla. Pero, ¿para qué? Lo negaría todo. Me llamaría loco, paranoico. No. La mujer con la que me casé había desaparecido. En su lugar había una estafadora. Y a los estafadores no se les grita. Se les expone. Llamé a mi mejor amigo, Marcus. Abogado de familia. Necesito verte. Ahora. En su oficina, le conté todo. Le puse la grabación. La expresión de Marcus pasó de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una furia contenida. Esto es fraude matrimonial, Oscar. Del libro. Me explicó que la grabación, al ser hecha en mi propia casa y siendo yo parte de la conversación, aunque pasiva, era perfectamente legal en nuestro estado.
No la confrontes, me advirtió. Actúa normal. Necesitamos más evidencia. Instala más grabadoras. Documenta cada céntimo. Y lo más importante. Hizo una pausa. Tenemos que saber si ese bebé es tuyo. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. La confianza ciega de la que Alejandra se había burlado. ¿Y si no lo era? Puedes hacer una prueba de paternidad prenatal no invasiva, dijo Marcus. Solo necesitamos una muestra de sangre de ella y una tuya. Esa noche, volví a casa y di la mejor actuación de mi vida. Hola, cariño. Día duro en el trabajo. La abracé. Sentí náuseas. Mientras dormía, tomé su cepillo de dientes del baño y lo guardé en una bolsa sellada. Al día siguiente, lo llevé al laboratorio junto con una muestra de mi ADN. Los resultados tardarían 7 días. 7 días para saber si mi vida era una mentira parcial o una farsa completa. Durante esa semana, me convertí en un espía en mi propia casa. Instalé pequeñas grabadoras activadas por voz en la sala, la cocina, nuestro dormitorio. Escondidas detrás de los libros, debajo de los muebles. Y documenté. Descargué los estados de cuenta de esas tarjetas de crédito secretas. $15,347 en deudas a nuestro nombre. Imprimí cada transacción. Las grabadoras capturaron oro. Conversaciones telefónicas entre Alejandra y su madre, afinando los detalles de su plan. El nombre de su abogado de divorcios. Cómo planeaba quedarse con la casa y conseguir la manutención máxima. Es demasiado pasivo, la escuché decir. Aceptará lo que le digan. El 7º día, Marcus llamó. Ven a mi oficina. Ahora. Son los resultados. Con las manos temblando, conduje hasta allí. Marcus me esperaba con un sobre cerrado. Lo abrió y leyó. La prueba de paternidad prenatal indica una probabilidad de paternidad del 0%. Exclusión del 99.9%. El mundo se detuvo. No era una mentira parcial. Era una farsa completa. El bebé. El motivo de todo. No era mío. Me recosté en la silla, aturdido, sintiendo el peso de la traición más profunda que un hombre puede experimentar. Esto cambia todo, dijo Marcus, su voz me devolvió a la realidad. Ahora tienes una base sólida para un divorcio sin ninguna obligación financiera hacia ese niño. Ni pensión alimenticia, ni nada. Con la evidencia del fraude y el engaño sobre la paternidad, no pagará ni un céntimo. Esa noche, un oficial de justicia llamó a la puerta de nuestra casa. Yo estaba en la sala, esperando. Alejandra abrió. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el sobre. Eran los papeles de separación legal. Su cara palideció. Oscar, ¿qué es esto? Estoy iniciando el divorcio, dije, mi voz tranquila. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo sé todo, respondí. El plan. El embarazo intencional. Las deudas ocultas. Y las grabaciones de ti y tu madre planeando usar al bebé como su boleto dorado. Se quedó callada, en shock. Me grabaste, eso es invasión de la privacidad, exclamó, intentando recuperar el control. No. En mi propia casa, es protección contra el fraude, repliqué. Ah, y una cosa más. El bebé no es mío. Hice una prueba de paternidad prenatal. 99.9% de certeza. Alejandra se desplomó en el sofá, su rostro una máscara de horror. Eso es imposible. No, es ciencia, le dije. ¿De quién es el bebé, Alejandra? No respondió. Solo lloró. Tienes 30 días para responder, le informé. Te sugiero que consigas un buen abogado. No para demandar por una pensión, sino para defenderte de cargos de fraude. Esa noche, se fue a casa de su madre. Y yo me quedé, finalmente solo, en una casa que de repente se sentía limpia. Las siguientes 6 semanas fueron una guerra legal. Alejandra y su abogado intentaron negarlo todo. El embarazo fue un accidente feliz. Las grabaciones, un malentendido sacado de contexto. Las deudas, gastos maritales normales. Marcus solicitó una audiencia temporal. Y allí, en la fría y silenciosa sala del tribunal, el plan de Alejandra se encontró con la cruda realidad. Su señoría, comenzó Marcus, mi cliente busca una separación legal basada en fraude matrimonial. Tenemos evidencia extensa. El abogado de Alejandra se opuso a las grabaciones, alegando que fueron obtenidas sin consentimiento. El juez desestimó la objeción. Reproduzca la grabación, señor Marcus.
Marcus conectó su portátil al sistema de audio. Y la voz de mi esposa llenó la sala. En cuanto nazca el bebé, presento el divorcio. Puedo conseguir 3.000 al mes en manutención, más 2.000 en pensión. El bebé es mi boleto dorado. El juez escuchaba, sin expresión, tomando notas. Alejandra miraba al suelo. Marcus reprodujo la segunda grabación, donde admitía haber dejado los anticonceptivos en secreto. La tercera, sobre las deudas ocultas. Luego, Marcus presentó el golpe de gracia. Su señoría, también tenemos esto. Proyectó en las pantallas del tribunal el informe oficial del laboratorio. Probabilidad de paternidad, 0%. La sala estalló en murmullos. El abogado de Alejandra, sudando, pidió verificar la prueba. Está certificada por un laboratorio acreditado, dijo Marcus con calma. ¿Puede verificarla? El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Se dirigió a mi esposa. Señora Alejandra, ¿tiene algo que decir? Ella solo lloraba. No sabía qué pensar. O sabía que había otra posibilidad. No respondió. El juez revisó todos los documentos en silencio durante varios minutos. Luego, la miró. Su voz era grave y no dejaba lugar a apelación. Señora, sus acciones son reprensibles. Usó un embarazo como arma financiera. Engañó a su esposo sobre la paternidad y acumuló deudas en su nombre sin su conocimiento. Por lo tanto, mi fallo es el siguiente: soporte temporal, denegado. Usted no recibirá ni un céntimo de pensión ni de manutención. Las deudas de las tarjetas de crédito son responsabilidad suya en un 80%. Adicionalmente, pagará los honorarios legales del señor Oscar hasta este punto, aproximadamente $14,000. El abogado de Alejandra protestó, balbuceando sobre el embarazo y la falta de ingresos de su clienta. El juez lo cortó. Debió considerar eso antes de cometer fraude. Mi decisión es final. El mazo cayó. Audiencia concluida. Salí del tribunal sintiéndome ligero. El divorcio final fue una formalidad 3 meses después. El juez confirmó la sentencia. Me quedé con la casa, los ahorros, los vehículos. Sin ninguna obligación hacia Alejandra o el bebé. Ella se quedó con sus deudas, los honorarios de mi abogado y un bebé sin padre registrado. 6 meses después, me enteré de que se había declarado en bancarrota. Vivía con su madre, trabajando en 2 empleos para criar al bebé sola. El padre biológico, quienquiera que fuese, nunca apareció. Y yo reconstruí mi vida. Fui a terapia para procesar la traición. Convertí el cuarto del bebé en mi nueva oficina. Adopté un perro, un Golden Retriever llamado Max, que ahora duerme a los pies de mi cama. Empecé a salir de nuevo, con cautela, pero con esperanza. Ha pasado un año. Estoy bien. La casa es mía. Mis finanzas son estables. Mi paz mental ha sido restaurada. Algunos podrían decir que fui frío, calculador. Pero no fue venganza. Fue autoprotección. Fue contrafraude. Alejandra tomó sus decisiones, dejó los anticonceptivos en secreto, planeó un divorcio extorsivo, acumuló deudas, me engañó sobre la paternidad de un hijo. Todo fue calculado. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz, con evidencia irrefutable. Y gracias a eso, soy libre. Sin obligaciones hacia alguien que me traicionó, sin ataduras financieras a un niño que no es mío. La justicia funcionó porque presenté hechos, no emociones. Y ahora, por fin, vivo en paz. Agradecido por haber escuchado aquella conversación en el pasillo, por haber apretado el botón de grabar y por haber actuado antes de que me destruyeran. Fui demasiado lejos al exponerla en el tribunal, o la traición anula cualquier deber de piedad. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.